Vamos a ver. Muy bien, entonces muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestra guía número 1, ya en nuestro cuarto bimestre. Y eso pues quiere decir de que ya estamos finalizando el ciclo escolar, tanto diferente, pero yo siento que es importante también, ¿verdad? La manera en que nos hemos relacionado en los cursos, la manera en que hemos llevado el aprendizaje. Se ha dado la tarea el colegio, ¿verdad? De que usted se sienta bien, que esté a gusto, que aprenda un poco más y sobre todo, ¿verdad? Siempre buscando el bienestar de cada uno de ustedes. Así es de que para mí es un gusto estar con ustedes, especialmente sabiendo que cada uno está muy bien de salud y eso es más que ganancia, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar conmigo. Para ello, le voy a dar a conocer a usted qué es lo que vamos a realizar durante este bimestre, las técnicas que vamos a realizar. Entonces, para ello voy a compartir mi pantalla. Logramos ver nuestro fondo de pantalla ahí, un chequecito si estamos bien. No, hágamelo ver. Sí, señor, sí, señor. Súper. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con 3 tipos de técnicas, ¿verdad? En este bimestre. Y el primero pues va a ser un cuadro sinóptico. En algunos casos pues yo creo que todos somos creativos y hacemos de diferente manera nuestro cuadro sinóptico. Entonces para mí no tiene mayor relevancia, ¿verdad? Si usted lo hace de diferente manera. Lo que sí me interesa es que contenga el tema principal. Si no tiene subtítulos, entonces iré a las ideas principales y luego de cada idea principal, idea las ideas secundarias, ¿verdad? Lo que está diciendo de esa idea principal, para que en la tercera columna usted pueda ejemplificarlo o pueda fundamentarlo con algún concepto, con algún ejemplo, etcétera, ¿verdad? Ahora, si existieran subtítulos, obviamente vamos a ir corriendo nuestras columnas, ¿verdad? Aquí irían nuestros subtítulos, en cada subtítulo las ideas principales y por último las ideas secundarias, ¿verdad? Ahí sus ejemplos si ustedes lo quisieran hacer. Entonces, este es el formatito que hay que realizar, ¿verdad? Pero queda creatividad de cada uno de ustedes cómo lo quiera hacer, ¿verdad? Pero siempre y cuando tomando el formatito. Luego tenemos nuestra actividad número 2, que es análisis formato 1. Se recuerdan que hemos trabajado el formato 1, el formato 2 y el formato 3. Los 3 han sido de diferente manera. Entonces el formato 1, recordándole a usted que se va a dar en 3 tipos de columnas. La primera señala, explica y argumenta, ¿verdad? En la columna de señala, usted va a identificar las ideas principales del tema de la guía. Explica, lo va a dar a conocer usted con sus propias palabras o ya sea de manera parafraseada el tema o las ideas de la guía, ¿verdad? Recuérdense que cuando platicamos con los amigos, pues somos de diferente manera y cuando estamos en clase de manera formal ya es de otra. Lo mismo pasa con nuestro formato número 1. El señalar, pues lo vamos a hacer formal porque vamos a identificar ideas principales, nada más. Y en explica, entonces usted ya se va a desenvolver, ¿verdad? Va a dar a conocer su punto de vista, su análisis. Entonces, en esto de explica. Argumenta, es como cuando nosotros llegamos tarde a casa, ¿verdad? Y entonces tenemos que, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi papá para que me crea? Entonces, ese es el argumenta, ¿verdad? Que usted va a fundamentarse, ya sea por ejemplos, con recortes, con dibujos o un párrafo específico del cual usted está explicando, ¿verdad? Entonces, la explicación pues es una forma parafraseada de la guía en general. Y él argumenta, como bien lo decíamos, es con lo que yo me voy a fundamentar, con lo que yo estoy explicando. Y por último tenemos un glosario. El glosario pues lo vamos a hacer con 10, mínimo con 10 palabras que no comprenda, ¿verdad? Seguidamente pues va a buscar usted el significado para que de último de manera alfabética, ¿verdad? Usted realice las palabras que encontró. Un ejemplo tal vez sencillito es el de ahorita. Tengo la palabra señala, explica y argumenta. Alguien que quiera colaborar conmigo y me diga cuál de las 3 palabras iría primero según el alfabeto. Argumenta.
Argumenta, muy bien. ¿Alguien más de segundo? ¿Cuál de las tres iría de segundo? Explica. Explica, muy bien. Y de último, ¿cuál tendríamos? ¿Alguien más? Señala. Señala, muy bien. Eso es el orden alfabético. ¿Por qué? Porque me voy a basar en la primera letra de cada palabra. Si hubiera una igual, obviamente me voy a basar en la segunda letra, ¿verdad? Para poder tener el orden alfabético. Eso es en cuanto al glosario. Y una nota muy importante que yo le di a conocer ahí en la plataforma, porque este documento ya está en plataforma, es de que les recomiendo que cada actividad la realice a conciencia, no por salir del paso. En algunos casos, pues dirá usted, yo ya cerré el curso de psicología, ya tengo 70 y entonces, por gusto, ahí estoy bien, ¿verdad? Pero quizás otros digan, no, pues yo tengo 70, yo quiero más, ¿verdad? Recuérdese que nosotros como futuros profesionales, ustedes que los van a hacer, no nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Si yo tengo un 70, yo tengo que apostar por más. Entonces no nos conformemos porque eso es parte de la sociedad, ¿verdad? Es por eso que no avanzamos porque decimos, con 60 es más que suficiente, ya 65, 70 ya es vanidad, dicen, ¿verdad? Pero no es por eso, sino que se ve la calidad de profesional que usted vaya a ser, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos comenzar con nuestra disciplina, con nuestra responsabilidad. Entonces, sí les recomiendo que lo realice no por querer salir del paso, el que diga, hoy lunes tengo que subir las tareas, ¿en qué momento lo voy a hacer? Ya no quiero. Así que se vaya, total. Ese curso ya lo voy sacando, ¿verdad? No, ¿y dónde está su profesionalismo, verdad? ¿Dónde está su interés? ¿Dónde está la creatividad que usted tiene? El análisis propio, ¿verdad? Que cada quien tiene. Entonces sí le recomiendo esa situación, ¿verdad? Esto es de manera general de las técnicas que vamos a ver en este bimestre. ¿Alguna duda? No, señor, todo claro. Muy bien. Gracias, porque así no me siento solita. Muy bien. Vamos a ver nuestra guía número 1 del cuarto bimestre. Entonces aquí tenemos ya nuestro título, ¿verdad? Que es acerca del mecanismo de defensa. Muchos nos dicen, es que vos tenés un mecanismo de defensa, pero no es porque sepa karate, ¿verdad? No es porque sepa box, sino que el mecanismo de defensa es algo psicológico, ¿verdad? Algo que yo no quiero dar a conocer y utilizo cualquier escudo en mi cerebro para que eso no pase, ¿verdad? Y no proyectarlo. Ese es el mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa pues va a tener varias etapas, ¿verdad? Varios tipos de mecanismo de defensa y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Si hubiera alguna duda, algún comentario, no se preocupen en interrumpirme porque eso me va a hacer sentir bien a mí porque voy a saber de que me están poniendo atención, ¿verdad? Aunque no los vea, pero sí me hace sentir que sí me están poniendo atención, ¿verdad? Muy bien. Diga Bernabé. Señor, lo que le digo, tengo mal internet, no puedo escucharlo bien. Lo siento mucho, yo sé que eso es un tanto difícil, más en el área donde no hay mucho acceso a internet, pero no tenga pena, esto va a estar grabado y lo va a poder ver nuevamente en su plataforma, ¿verdad? Que ya el día de mañana, a más tardar, ya el video en su plataforma. ¿Le parece? Gracias, señor. No tenga pena, ahí estamos a la orden. ¿Alguien más? ¿No? Un chequecito, si estamos bien, por favor. Quiero ver esos chequecitos, rapidito. Eso. Muy bien. Eso me encanta. Ver, eso significa que ustedes están atentos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eso me hace sentir bien y no me hace sentir solita, aunque no los vea. Eso, excelente. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema. Y dice que los mecanismos de defensa, pues son las personas poseemos en nuestro interior, ¿verdad? Ciertas ayudas inconscientes, las cuales nos van a permitir estar en paz. El mecanismo de defensa, pues no todo es malo, ¿verdad? En este mecanismo de defensa, sino que hay situaciones en las cuales a mí me hace sentir bien, me hace sentir protegida, me hace sentir en paz, me hace sentir que
que voy contra todo el mundo y nadie me puede detener, ¿verdad? Entonces, esto es parte del mecanismo de defensa. Entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos más de algún mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo y ahí usted va analizando y va a decir, se va a autoanalizar y va a decir, ese tipo de mecanismo tengo yo, ¿verdad? Entonces, vamos y dice con nosotros mismos y en los que nos rodean, ya que nos ayudan a comportarnos de una manera socialmente aceptada, muchas veces, ¿verdad? Pero es importante también discernir cuándo un mecanismo de defensa es positivo y cuándo el mecanismo de defensa es negativo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, permítame, el uso de estas ayudas es beneficioso para nosotros, pues si se hace de manera inadecuada y retirada, puede acabar provocando que perdamos cierta conciencia de la realidad que nos rodea. Bueno, lo vamos a ir viendo detalladamente, pero de manera general le quiero comentar, y no sé si a usted o un amigo, una amiga, un primo, algo, le ha pasado esta situación, ¿verdad? En la cual ha perdido la lucidez. ¿Pero por qué? Porque se ha encerrado, se ha enfrascado tanto en ese mecanismo de defensa que no le ha dejado ver la realidad de las cosas. Muchas veces quizás se aferran a algún tipo de qué podríamos decir, por ejemplo, ahora en la actualidad yo he visto muchos animes, ¿verdad? No sé, a la larga no sé qué tanto es eso, pero lo he observado en mi hija, en mi hijo, en ciertos jóvenes también, pero a veces se encierran solo en eso y se enfrascan solo en eso. Entonces, yo le hago ver a mi hija de que no es de que se vaya a encerrar ahí, porque entonces estaría perdiendo la realidad de las cosas. Va a estar con esa inconsciencia de que ese es el mundo natural y no es así. El mundo real es diferente, ¿verdad? Entonces, a veces se utilizan ese mecanismo de defensa porque están encerrando o que no quieren aceptar ciertas situaciones de la vida, ¿verdad? No les gusta la realidad, entonces dicen, no, pues me encierro en esto, por ejemplo, en el tipo de música, el tipo de los amigos, se encierran en ese círculo, pero porque no quieren aceptar la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es mecanismo de defensa. Entonces, si nos enfrascamos mucho en eso, ¿verdad? Entonces vamos a perder la noción de lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, para ello, pues Sigmund Freud es nuestro autor, psicólogo en esta situación, ¿verdad? De los mecanismos de defensa psicológicos. Y él nos dice que son procesos inconscientes de los individuos, ¿verdad? Que tienen la función de proteger en nuestro cerebro o en nuestros pensamientos y también de uno mismo o la autoestima, ¿verdad? A veces socialmente nos cuesta ser aceptados por nuestros amigos. Permítame, voy a leer si es el señor. Una compañera dice que tiene muy mal señal y no puede conectarse. Muy bien, no tenga pena. Ahí estamos. De todas maneras, como les decía, va a estar grabado, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, los mecanismos de defensa, según Sigmund Freud, pues nos va a ayudar a nosotros mismos para protegernos en nuestra autoestima. Muchas veces nosotros los seres humanos somos de muy baja autoestima y decimos, no, yo no me lo merezco, no que esto, no que lo otro. Pero también está el polo opuesto donde dicen, yo lo merezco todo. Entonces la autoestima es el ego, ¿verdad? El ego que tenemos los seres humanos para poder tener este mecanismo de defensa en decir, yo puedo salir adelante. No es malo, pero siempre y cuando sepamos hasta qué límite realizar esto, porque quizás en lugar de caer bien dentro de una sociedad, lo que podemos esperar es que nos digan, ay, esa tan creída, ni que uno no supiera de dónde viene, ¿verdad? Entonces, es muy complicado, ¿verdad? Entonces tenemos que saber separar estas situaciones, ¿sí? Y para ello vamos a seguir. ¿Para qué sirven los mecanismos de defensa? Aquí ya viene un poquito más adentrado lo que son los mecanismos de defensa. ¿Para qué nos sirve estos mecanismos de defensa? Y una de estas funciones es de que trata la manera de reducir al máximo las consecuencias que puede tener un individuo, ¿verdad? Alguien que no quiere aceptar la realidad y no quiere tocar fondo y entonces utiliza este mecanismo de defensa, ¿verdad? Las funciones de mecanismo de defensa son las siguientes: lograr un equilibrio entre la realidad interna y las externas.
Cuando es un mecanismo de defensa positivo, pues entonces lo que me va a ayudar a mí es regular, ¿verdad? Por ejemplo, en el muy extremo, ¿verdad? Yo no quiero aceptar que alguna pérdida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es algo interno y yo no lo quiero aceptar. Yo digo, no, 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 pero si es un ser querido, ¿verdad? Pero entonces trato la manera de que mi dolor no me sumerja y que mi autoestima baje, sino que ese dolor me sirva a mí de fortaleza y que yo pueda equilibrar ese estado emocional y de esta manera pues utilizo este dolor como mecanismo de defensa para poder equilibrarme emocionalmente, si lo miramos de manera positiva. Otra de las funciones es autorregular la posibilidad de satisfacer los impulsos. Nosotros los seres humanos muchas veces somos muy impulsivos, entonces este mecanismo de defensa como que me va a ayudar a mí a regularme, ¿verdad? A no ser tan, como popularmente se dice, tan aventada o tan aventado para hacer las cosas, ¿verdad? Sino que no voy a ser muy impulsivo, sino que primero voy a analizar para ver qué tanto está dispuesto a ser aceptado en estas circunstancias. Facilitar una adaptación adecuada con la sociedad, lo que decíamos, ¿verdad? De que este mecanismo de defensa puede ayudarme a mí a ser aceptado, adaptarme a cierta sociedad. Por ejemplo, muchas veces pues emigramos de nuestra casa y al lugar donde vamos pues nos sentimos puros pollitos comprados, ¿verdad? Y decimos, ala, y aquí cómo yo voy a tener amigos, cómo voy a tener amigas, ay, no conozco a nadie. Entonces, en algún momento mejor nos portamos serios, ¿verdad? Nos portamos serias porque dice uno no, porque mejor mi mecanismo de defensa es portarme seria para que no vayan a pensar de que yo soy una aquí, soy una allá, y etcétera, ¿verdad? Entonces nos ayuda a nosotros para adaptarnos muchas veces y así vamos conociendo el tipo de personas que yo tenga alrededor. También otra de las funciones del mecanismo de defensa es de que permite un correcto desarrollo de la personalidad. Ahí entonces ya entramos a la etapa de la madurez, ¿verdad? Ahí pues ya nos vamos a centrar un poquito en la madurez de mi edad cronológica, ¿verdad? Porque no podemos decir de que un niño de 7, 8 años vaya a ser maduro, porque es cronológicamente negativo. Entonces, ahora sí, caso contrario, que tal vez la persona tenga 20, 30 años y entonces el desarrollo de la personalidad va a ser inmadura, ¿verdad? Por la misma situación que quedó estancado en cierta edad de su vida, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta cada una de estas situaciones. También el mecanismo de defensa tenemos en lo que son los mecanismos de defensas primarios. ¿Cuáles son los de mecanismo de defensa primarios? El retraimiento es uno de los principales, como número uno. El individuo en esta situación del retraimiento, el mecanismo de defensa de retraimiento, el individuo se cierra en sí mismo, alejándose de la realidad mediante el uso de fantasías y sueños. De que es una persona que no quiere aceptar la realidad, ¿verdad? Es la persona que no quiere saber que el mundo es esto, ¿sí? Sino que dice, mejor me retraigo y me encierro en mi círculo, ¿verdad? En mi burbuja y en mis fantasías y en mis sueños. Entonces, eso no puede ser posible porque entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me enfrente a la realidad del mundo? Yo puedo decir, es que mi fantasía, ¿verdad? Yo estoy sumergido en mi burbuja, no me importa lo que esté pasando socialmente, no me importa si hay problemas, no me importa nada. Yo estoy feliz dentro de mi burbuja. Entonces el retraimiento es eso, no afrontar la realidad y vivir de unas fantasías y sueños. Podemos tener caricaturas, podemos tener imágenes. En la actualidad yo he visto muchas imágenes, ¿verdad? De, de los animes, por ejemplo, ¿verdad? Porque es lo que más tengo a la par mía por mi hija y por mi hijo. Eso son una fantasía, ¿verdad? Pero hay que saber de que es algo que no es real, que no es algo que esté pasando dentro de la sociedad, sino que es una fantasía, un sueño. Sabiéndolo de esa manera, no va a pasar el que yo me encierre en eso mismo, ¿verdad? Entonces, si yo sé que es una fantasía, que es un sueño, entonces yo voy a ser realista, ¿verdad? Pero no con aquello de decir, ala, es que mi mundo es esto, ¿verdad? Y ya, no. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para poder estar dentro de la realidad y podemos tener fantasías, porque ¿quién no tiene sueños? ¿Quién no tiene fantasías? Pero hay que darnos cuenta de que eso es algo que yo tengo que lograr,
lo podemos tener como un objetivo, pero no porque eso exista solo en un mundo, ¿verdad? Entonces también el uso de mecanismos permite al sujeto escapar de una realidad, lo que decíamos, ¿verdad? Una realidad dolorosa que en este caso podría ser alguna distorsión que haya tenido, una pérdida de alguien. Entonces, en decir tal vez del recuerdo, vivir de un recuerdo y hacer de cuenta que mamá, papá, una persona especial ya haya muerto. Entonces, esto es parte también del retraimiento, de que yo vivo en eso que pasó. No puedo avanzar, no puedo estar presente, ni mucho menos pensar en el futuro. Entonces, esto es parte del retraimiento. También tenemos lo que es la negación, ¿verdad? Esto es más común en el ser humano, ¿verdad? Donde vamos a rechazar de cualquier manera, ¿verdad? Lo que puede estar ocurriendo, que no voy a reconocer la realidad y entonces esto me va a afectar en la verdad, ¿verdad? Entonces, la negación es eso, ¿verdad? De que yo voy a negar, aunque yo sepa que es cierto, pero lo voy a negar. Mi mente dice, no lo acepta, no acepta esa realidad. Entonces, por lo tanto, existe el mecanismo de defensa de la negación. Voy a negar todo eso, no lo voy a aceptar y entonces eso va a pasar a formar parte de mi conciencia, porque ahí se va a quedar en mi conciencia en decir, no es cierto, eso es mentira, no creas, ¿verdad? Entonces el cerebro va a tener eso en decir, no lo creo, aunque esté pasando, no lo creo. Entonces no voy a aceptar la realidad de las cosas. El control omnipotente. Este es otro mecanismo de defensa del control omnipotente porque también se basa de la fantasía, ¿verdad? Que el sujeto cree que la fuente de lo que no sucede es uno mismo, ¿verdad? No se considera que las demás puedan influir en nuestra vida según su voluntad. Aquí es a qué voy a decir el superego, ¿verdad? En decir, no, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice qué hacer, yo lo sé todo. Cuando usted dice yo lo sé todo, es porque su ego está engrandecido y tiene un mecanismo de defensa de control omnipotente, ¿verdad? Porque esto está diciendo yo lo sé todo, a mí no me tienen que decir nada. Eso yo ya lo sé, aunque no lo sepa, ¿verdad? Pero usted tiene el control de sí mismo en que nadie puede influenciar en su vida, ¿verdad? Sino que usted tiene el control de todo ello, por eso se le llama omnipotente, porque es el único que tiene que hacer, ¿verdad? Esto, como les decía, también no todos los mecanismos de defensa son malos y este es uno de los buenos porque también me puede ayudar a mí poder alcanzar los objetivos, ¿verdad? Entonces, pero si voy al extremo, entonces voy a sacar el superego y en lugar de tener un apoyo, mi orgullo va a crecer y por lo tanto no voy a conseguir nada. Entonces es importante que tengamos una regularización en nuestro mecanismo de defensa. La idealización y desvalorización. Ese es otro mecanismo, ¿verdad? Idealización es cuando ideamos algo, ¿verdad? Idealizamos algo que puchica, yo quiero ser así, ¿verdad? Y desvalorización es cuando quizás esta persona que yo tenía como ejemplo para salir adelante o yo quería ser como esa persona, ¡pum! Algo pasa, ¿verdad? Entonces dice uno, entonces mejor no. Desvaloriza las cosas, ¿verdad? Entonces dice, ya no. Entonces, la idealización, el sujeto que emplea este mecanismo muestra un estado de dependencia hacia otra persona, ¿verdad? Como es mi ideal, es la persona que yo quiero ser como esa persona, entonces voy a depender de lo que la otra persona diga. A veces pasa en matrimonios, a veces pasa en noviazgos, ¿verdad? Este mecanismo de idealización, porque es aquello de decir, no, si él dice que no, entonces no. O ella dice que no, entonces no, ¿verdad? Entonces, eso es la idealización, depender de la otra persona para poder yo tomar una decisión. En cambio, el omnipotente no, ¿verdad? El omnipotente es algo libre que yo mismo me puedo decir y decidir por mí mismo. En cambio, la idealización es de que yo dependo de alguien más para tomar una decisión. Entonces, esto pues va a generar lo que decíamos, ¿verdad? De que como yo dependo que diga la otra persona y yo acepto lo que la otra persona diga, sea mi primo, sea mi prima, sea mi hermano, mi hermana, papá, mamá, una tía, un tío o hasta una pareja sentimental, ¿verdad? Entonces yo dependo de lo que diga el otro. Entonces así pues usted sabe que usted no va a resolver sus propios problemas, sino la otra persona los va a resolver por usted. Entonces,
eso es un tanto difícil, ¿verdad? La desvalorización pues va a aparecer cuando el sujeto se topa con la realidad y deja de idealizar al individuo, dándose cuenta de que esto no tiene ningún poder, ¿verdad? Viene la decepción, ¿verdad? Entonces hay que tomar mucha precaución en ello. Está la proyección. Este mecanismo pues atribuye sus actos, pensamientos y conductas propias e inaceptables a otras personas. Es como cuando decimos, él tuvo la culpa, yo no quería, pero él, ella, mi primo, mi prima, mi hermana, ellos tienen la culpa. Yo no lo quería hacer. Entonces, eso es la proyección, ¿verdad? Que le echa la culpa a la otra persona, ¿verdad? Está la introyección. Aquí pues ya se supera un acto de comportamiento que viene ocasionando por algo que está fuera y que en realidad es completamente diferente a ese individuo, ¿verdad? Entonces, eh, se da más que todo en los duelos, ¿verdad? Cuando muere alguien. Y entonces nos intro, porque intro es dentro, entonces introyección es de que me voy a proyectar solo en sí mismo, ¿verdad? Es cuando caen en depresión. Entonces, este mecanismo de defensa puede ocurrir hasta una muerte, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la depresión es tan astuta, la depresión es tan compleja que puede apoderarse de mi cerebro y quizás hacer cosas indebidas, ¿verdad? Como quitarme la vida. Entonces es muy compleja y bastante grave este mecanismo de defensa. Está la identificación proyectiva. Aquí pues aparece la parte del conocido síndrome de Estocolmo, donde las personas tratan de reducir la ansiedad que sienten identificándose con el agresor. Es como cuando decimos, tal vez suena muy tosco, ¿verdad? En una pareja, cuando papá viene o mamá viene y le pega al otro y le deja el cachete morado y todo, y de repente la víctima dice, ay, no, es que pobrecito, venía cansado del trabajo, venía cansada del trabajo, y entonces yo lo hice enojar y por eso me pegó. Entonces, eso es la identificación proyectiva, que yo voy ¿cómo se llama? A, a dar como una, quizás no se me viene a la mente ahorita la palabra, de que voy a victimizar al agresor, ¿verdad? Él no tiene la culpa, lo voy a hacer como la víctima, pero la víctima soy yo. Los golpes, ¿quién los recibió? Yo. Entonces, pero no, pobrecito, de plano yo le hablé mal, de plano yo hice esto. Entonces, yo voy a victimizar al agresor y no yo como víctima, ¿verdad? Entonces, eso es la identificación proyectiva. Y tenemos la escisión, ¿verdad? Esto pues separa el mundo de los buenos y de los malos. Es una forma de distorsión que ayuda al individuo a resolver ciertas situaciones confusas y amenazantes, ¿verdad? Aquí pues entonces yo ya mentalmente ya sé que lo bueno, que lo malo y sé discernir. Entonces este tipo de mecanismo de defensa me va a ayudar a mí a poder progresar socialmente y de esta manera pues saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Pero esto es algo positivo también, ¿verdad? Porque entonces yo ya sé discernir y no voy a cometer algún error porque yo sé que está mal lo que estoy haciendo, entonces mejor no lo hago, ¿verdad? Entonces ya viene lo que es la conciencia y también mi mecanismo de madurez también, ¿verdad? En ello me ayuda. Entonces, no sé si hay alguna duda. No, señor, está todo claro. Muy Todo, bien. señor. No hay duda, señor. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, entonces aquí estaríamos con esta guía número 1. Tal vez solo un chequecito ahí si estamos bien, por favor, así se queda acá guardadito de que todo está muy bien. Gracias. Eso, están despiertos. Eso es muy bueno. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, aquí estamos en la 2 también. Gracias, gracias. Entonces, quiero agradecerles, ¿verdad? Por esta tarde, por haber estado conmigo y espero que todo nos salga súper, ¿verdad? Así es que muchas bendiciones, feliz tarde y un abrazo muy grande y virtual para cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces,
Nos seguimos viendo. Pasen feliz tarde. Gracias, señor, igualmente. Adiós, se cuidan. Feliz tarde. Gracias. Para los que acaban de entrar, ahorita volví a mandar el link para que puedan registrarse en la asistencia.